Hay una sola religión, la religión del amor. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. Hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón. Hay un solo Dios, y es omnipresente. Presentamos Satya Sai Baba, Amor en Acción. Desde San José, Costa Rica, en el centro del continente americano. Conozca cada sábado una parte de la figura del maestro espiritual más importante de la India y de cómo más de 150 millones de personas en el mundo, en 120 países, han transformado sus vidas en base a sus enseñanzas. Los dejamos ahora en compañía del licenciado José Alberto Cabezas, de sus invitados y de sus reflexiones. Muy buenas tardes, este sábado 15 de diciembre, ya con los vientos alisios, con los vientos fríos y un ambiente navideño que nos está siempre arropando y nos está llenando siempre de una gran espiritualidad. Lamentablemente también de comercialidad, pero bueno. Lo importante es que dicen que el que reza y peca empata, ¿verdad, Rafael? Muchas gracias, José, por la invitación y buenas tardes al público. Ya lo voy a presentar. Estamos en compañía hoy del ingeniero Rafael Rodríguez, un gran amigo, vicepresidente de la organización Satya Sai en Costa Rica, esposo precisamente de Roxana Guadamuz, quien estuvo la semana pasada con nosotros y que hoy vamos a tener con ella una entrevista muy linda, por cierto, en donde ella cuenta un gran milagro en su vida que inequívocamente es atribuido a Satya Sai Baba, que fue el embarazo y nacimiento de su hijo Yoshua. Y estamos en compañía también de María José Cabezas. Hola, María José. Hola. Mi hija de 16 años, por aquí nos va a acompañar un ratito. Por supuesto que con don Raimundo Quesada en la parte técnica y con don Uriel Dávila en la parte técnica y con don Raimundo Quesada en el control master en esta tarde que tiene que ser fría, ¿verdad? Rafael, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias, el placer es mío atender tu invitación y gracias a las personas que nos escuchan en esta tarde maravillosa de diciembre. Sí, nos están escuchando en San José, Costa Rica por medio de los 780 AM, pero también, y gracias a Dios, estamos siendo escuchados en todo el continente, especialmente en las organizaciones Satya Sai de América Latina. Un saludo para Ana Valerio en Argentina, que nos escribió. Un saludo para Verónica Haddad en Buenos Aires. Un saludo para los hermanos de Colombia y Ecuador, que también se han comunicado con nosotros. Un saludo para Estebaldo Martínez en Miami, quien no deja de escribirme después de cada programa. Un saludo para los hermanos de República Dominicana, quienes me han enviado hoy una lista de milagros que han ocurrido en su país. Y por supuesto, un saludo para todos los oyentes y para todas las personas que tengan interés en abrir esta conciencia y en conocer esta figura llena de espiritualidad, de mensaje, de milagros, que está calando mucho en el alma del mundo, diríamos nosotros. Vamos para el primer segmento, don Uriel. Yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para ver que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector o credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para traer discípulos o devotos para mi rebaño o algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria,
este principio natural, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Continuamos con ¿quién es Bhagavan Sri Satya Sai Baba? Traíamos un texto en el cual veníamos narrando algunos aspectos importantes de la figura de Sai Baba, no solamente dentro de su cronología de vida, sino también dentro de la figura, de lo que representa como avatar. Pero hemos pensado aprovechar mejor la oportunidad de que está Rafael con nosotros para hacer algo un poco más dinámico. Hasta aquí hemos narrado, para quienes no nos han venido siguiendo en los 5 programas anteriores, que Sai Baba nació un 23 de noviembre de 1926, que desde pequeño él venía mostrando una serie de aspectos que llamaban muchísimo la atención, un amor muy muy profundo por los animales, un vegetarianismo estricto, una devoción que para un niño ya lo traía. Hablamos aquí en los programas anteriores de su nacimiento, que él fue consultado y su madre lo corroboró, que su concepción fue una cosa muy muy interesante, que usted precisamente antes del programa me lo estaba recordando, Rafael. Sí, es correcto, es muy lindo recordar esto que hemos leído de la biografía de Sri Satya Sai Baba. Recordar, por ejemplo, que ya en el embarazo de su madre se escuchaban por las noches instrumentos musicales, los sonidos de instrumentos musicales que tenían guardados en esa casa de habitación, tocando alabanzas y melodías. Ya eso era un anuncio de lo que vendría después. Muy armónicamente, los instrumentos tocando solos, ¿no? Sí, en la India pues la música está unida al espíritu, a la celebración de toda la vida, de toda la espiritualidad por allá. Sí, luego su infancia realmente impactante, ¿verdad? Un niño que hacía milagros, pues ya eso convoca a las multitudes, ¿verdad? Pero un niño que habla con sabiduría, eso es realmente bien sorprendente. Sí, habíamos hablado aquí de, por ejemplo, Sai Baba desde pequeño, el niño Satya Narayana, que fue su nombre de pila, cómo reproducía la comida, cómo por ejemplo llamaba a los pobres a su casa y la madre no tenía suficiente alimento, pero con una cazuela de arroz él decía: no te preocupes mamá, pásala, e inexplicablemente no terminaba la comida. Sí, para mí ha sido muy sorprendente observar cómo en la vida de Satya Sai Baba él siempre se adaptó a su entorno, a las personas que estaban alrededor de él. Siempre nos convoca de una forma que nos llame la atención, independientemente de nuestra actividad, de la persona que cada uno de nosotros somos. En su infancia, ¿y cuál era la mejor forma de estar rodeado de niños? Pues andaba una bolsita de donde sacaba dulces y les regalaba. Imagínense ustedes, todos recordamos a nuestros abuelos y quizás a nuestros papás cuando iban a comprar el diario y daban la bolsita de feria. Ahí venía leche, frijoles, arroz, pero los niños lo que esperábamos era ver la bolsita con la feria, porque ahí venían los confites. Entonces imaginemos esa etapa de la infancia, a un Sai Baba niño con una bolsita, entregándole dulces a los niños y una bolsita que nunca se acababan los dulces. Ahora, ¿por qué él hacía eso? Ahora, ya después de haber leído un poco, uno comprende que era la forma de estar cerca del corazón de esos niños, para irles abriendo el corazón y que esos niños luego observaran la conducta del niño Satya Sai Baba y también la imitaran, quedaran impactados por ese milagro los dulces, pero luego sus vidas transformadas al observar la conducta de un niño recto, disciplinado en toda su etapa escolar. Una visita que nos hizo, una invitación que nos aceptó más bien, digamos, don Jorge Cervantes, presidente de la organización SAI en Costa Rica. Recordábamos, por ejemplo, el fenómeno del árbol de los deseos, cuando, bueno, usted no lo puede decir.
Sí, sí, es correcto. Usted estuvo ahí, por cierto. Sí, yo tuve la oportunidad de estar por allá hace un par de años en el Árbol de los Deseos, un árbol que aún se conserva, uno puede tocar sus ramas, observar el lugar, un lugar muy místico, muy impresionante. ¿Y cuál fue el fenómeno? Pues también esa zona es una zona tropical con climas un poquito extremos entre el verano y el invierno, no es muy frío, sí es muy caliente. Se dan algunas frutas, pero no tantas como las frutas tropicales que conocemos acá en Costa Rica. Pues en este árbol ya el joven, el adolescente, el niño Sathya Sai Baba se acercaba al árbol con su grupo de amistades y les decía, bueno, ustedes ya conocen algunas frutas, algunas las conocemos acá, otras las hemos visto en la escuela que crecen en otros países. ¿Cuál fruta quisieran comer hoy? Entonces algún niño decía cuál fruta quería y el niño Sathya Sai Baba con un movimiento de su mano hacía que esas frutas aparecieran, digamos, no colgadas del árbol, sino adheridas al árbol como si hubieran nacido en ese árbol. Claro. Entonces, pues desde ese momento se le consideró como el árbol de los deseos porque cumplía la voluntad de un deseo, digamos, por una fruta. A cambio de que oraran también, y les pedía oraciones. Claro, porque lógicamente uno ya se acerca a ese árbol no a pedir una fruta, a pedir una sandía ni una papaya. Uno se acerca realmente a que de ese árbol broten nuestros deseos más profundos de frutos espirituales. Uno lo que pide ahí es realmente que florezca en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que ya uno sabe que debe llegar a pedir al árbol de los deseos. El niño Sathya Sai Baba también cuentan personas que estaban ahí, porque cuando hemos visitado la India, esas personas existen todavía. El niño Sathya Sai Baba tenía ciertos juegos, y uno de sus juegos era desaparecer aquí donde estaba y aparecer unos metros después. Lo vieron levitando montañas, él subía montañas con una facilidad enorme, y él pedía que fueran a orar a la montaña y le pedía a los niños que corrieran y subieran, pero aquellos niños que por obesidad o porque tenían algún impedimento físico no lo pueden hacer rápidamente, Sai Baba les casi tocaba, los volvía a ver, y los niños subían prácticamente solos. Sí, sí, claro, era muy sorprendente, y hay que ubicarse en el contexto. En nuestros pueblos y acá mismo en Costa Rica, de vez en cuando, cada cierto tiempo surgen algunas, digamos, leyendas urbanas o leyendas rurales sobre algunas manifestaciones especiales, y uno nota el revuelo que eso causa. De pronto ya se organizan excursiones, la gente viaja de un punto a otro a ir a observar determinado evento, o inclusive se le empieza a llamar milagro, así de buenas a primeras. En el contexto de la India eso no es muy diferente, a pesar de ser un país que está, digamos, en las cercanías del Tíbet, acostumbrado a tradiciones religiosas espirituales muy profundas, pero aún así las manifestaciones del niño Sathya Sai Baba sobrepasaban las expectativas y la vida cotidiana de aquel momento. Entonces todas estas manifestaciones crearon gran revuelo en la comunidad, al punto que el niño Sathya Sai Baba pues fue, digamos, prácticamente acusado de ser poseído de espíritus malignos o hasta de demonios que eran lo que hacían que él tuviera estas manifestaciones especiales. Fue una época también de mucho sufrimiento para la familia. Una familia muy espiritual, rural, con una educación, digamos, mínima desde el punto de vista de la educación formal, pero con un gran amor de madre, un gran amor de padre. Entonces hay que considerar que era un gran sufrimiento para toda la familia que circularan esos rumores. Muy devotos de Dios eran, especialmente la madre, muy devota de Vishnu, que es una de las figuras que en la India existe, en lo que le dan forma a Dios, igual como nosotros tenemos a un Dios, a un Yahvé, a un Espíritu Santo. Allá tenemos una trilogía de dioses, Brahma, Vishnu y Shiva, y una de esas figuras era la que la madre seguía muchísimo, es Guarama, la amada es Guarama. Las figuras y los símbolos en la India y en muchas otras culturas del mundo son muy importantes, tal vez en alguna forma más importantes que acá en nuestra cultura. Por ejemplo, el símbolo de la serpiente. Yo personalmente soy una persona que le tengo gran temor a las serpientes. Entonces, observar en algunas fotos, en algunas esculturas, serpientes en la India al principio me causaba, era chocante para mí.
Recuerdo, por ejemplo, que se cuenta que en la cuna de Satya Sai Baba, siendo él muy, muy pequeño, un bebé, de pronto vieron moverse, después de haber estado él acostado en esa cuna, cuando lo levantaron, notaron que la sábana se movía algo, que había algo vivo ahí. Cuando levantaron las sábanas para ver qué era, pues era una serpiente y una cobra. Si uno cuenta esto acá, bueno, el susto, ¿verdad?, tremendo, pero de alguna forma, al menos yo, en la educación que recibí, yo hubiera relacionado la serpiente con algo maligno. Sin embargo, en la India no. En la India eso se considera una señal increíblemente auspiciosa. Haber estado cerca de una serpiente y haber recibido la visita de una cobra. Entonces, todos estos símbolos uno no debe interpretarlos así de primera vista, sino que hay que investigar un poquito la cultura del pueblo del que estamos hablando. En las disciplinas sagradas antiguas, el mismo judaísmo, veremos que Yahvé lleva la sabiduría al Edén por medio de la imagen de una serpiente. En este caso, como lo he dicho, todo el mundo, Sai Baba lo dice, usted puede aplicar la sabiduría y el esfuerzo y todo para el bien, o lo puede aplicar para el mal. Pero comentábamos también hace 8 días que precisamente la serpiente es un símbolo médico, un símbolo que está en los logos de los veterinarios, de los médicos, etcétera. Pero se nos ha hecho este segmento más largo de lo usual. Uriel, vámonos para el mensaje de Satya Sai Baba para que todos lo escuchemos. Este mensaje, de una vez lo vamos a adelantar, es un mensaje muy lindo que se llama Las Callejuelas. Y él, Sai Baba, hace un mensaje, envía pues un discurso a sus estudiantes del Instituto Satya Sai de Valores de la India, explicándoles cómo en el mundo, en la India y en la juventud se han venido perdiendo los valores éticos. Hace un llamado muy fuerte de cómo es posible que la juventud esté burlándose de los viejos, esté dejando tradiciones importantes para dedicarse a perder su tiempo. Yo quisiera que los que estemos oyendo este programa traigamos ojalá a nuestros hijos, a las personas jóvenes, porque es un mensaje muy muy edificante, y vamos a él inmediatamente. Estén siempre saturados de amor. No utilicen palabras venenosas en contra de nadie, porque las palabras hieren más fatalmente que las flechas. Hablen suave y dulcemente, tengan compasión del sufrimiento y la ignorancia. Hagan el esfuerzo máximo para ampliar el ungüento de palabras tranquilizadoras y dar socorro oportuno. Ahora presentamos Sai Baba, su mensaje. Para hoy hemos escogido el mensaje titulado Eviten las callejuelas, que Sai Baba dedica especialmente a los estudiantes. Frecuentemente les digo a los jóvenes estudiantes que pueden adorar una imagen como Dios, pero que no deben adorar a Dios como una imagen. Pueden concebir la noción de que una piedra esculpida es Dios, o que un trozo de madera es Dios, porque en este proceso ellos están llevando esa sustancia a ese nivel superior. Pero también les advierto que no deben degradar a Dios al nivel de papel, madera o piedra. Desde luego, Dios es inmanente en cada átomo y célula del universo. Y si ustedes son capaces de reconocerlo y adorarlo en ellos, son verdaderamente benditos. No avancen hacia Dios a través del mundo que los rodea. Afírmense en la fe que ustedes son el ser interno, que es la chispa divina en ustedes. Y entonces actúen en el mundo como héroes a quienes el éxito no puede corromper, ni el fracaso puede derrotar. No es mi intención volver a los hombres hacia Dios, porque ya tienen a Dios residiendo dentro de ellos. No hay necesidad de ir hacia Él o llamarlo para que venga desde algún lugar lejano,
vuélvanse conscientes de él como su motivador interno. Eso es suficiente. Vayan hacia lo externo con la convicción de que ustedes son lo interno. Entonces adorarán al mundo y no lo explotarán. Deben darse cuenta mediante la constante contemplación de que el mundo es el cuerpo de Dios y que ustedes son una célula de ese cuerpo. La prosperidad del mundo es su propia prosperidad. Siéntanlo así, actúen con ese espíritu, piensen en estos términos. Esa es la verdadera espiritualidad. El aspirante espiritual no puede aislarse del mundo y escaparse a la soledad, porque el mundo lo seguirá hasta la más profunda cueva o hasta el más denso bosque. El aspirante puede proclamar que ha progresado solo cuando haya establecido en sí la fe en la unidad de la humanidad. Dice el Gita: oh Arjuna, el Señor está sentado en el corazón de todos los seres. Todo esto está envuelto por Dios. Cada cosa y cada ser no es sino una ola sobre la superficie del vasto, ilimitado, intemporal océano que es Dios. Las olas pertenecen al océano y dependen de éste para su existencia individual. Pero el océano no tiene necesidad de las olas. Por lo tanto, están ustedes unidos inextricablemente con todo lo demás y todos los demás. El mundo inevitablemente reaccionará sobre ustedes, reflejará sus pensamientos y planes, resonará con sus gemidos y creencias. Sus palabras, pensamientos y obras afectarán a otros, y las de ellos los inflarán a ustedes. Es deber de ustedes ser buenos, hacer el bien y ver lo bueno. Esa es la manera de hacer bueno al mundo y ser buenos ustedes mismos. Estas ideas y directivas son los constituyentes principales de la cultura de este país, pero actualmente se les sigue únicamente en la letra, y los propios hijos realizan con arrogancia actos ruines y que dañan el buen nombre de la cultura nuestra. Los templos están abandonados, los lugares de peregrinación quedan desiertos, la misma idea de santidad es ridiculizada. Las reglas elementales de conducta social y elevación individual, como el reverenciar a los padres y mayores, respetar a los maestros y huéspedes, hablar la verdad y seguir el camino de la rectitud, son desechadas con restricciones innecesarias sobre la libertad individual. Hábitos desenfrenados de vida y comportamiento social sin restricciones son alabados como signos de libertad. Pero solo hay libertad para caer hasta la condición de animal, de la cual el hombre se ha elevado. El sistema educativo no se ha preocupado por inculcar las inspiradoras ideas e ideales que alimentaron a nuestra cultura durante eras, y así la juventud está siendo desviada hacia el descamino del libertinaje sensual. La gente sigue los antojos y caprichos del momento, no se toma tiempo para reflexionar. Cuando los ideales del desapego y la sencillez eran sostenidos como válidos y preciosos, el país era verdaderamente fuerte y feliz. Pero ahora, la formación del carácter ha perdido prioridad en el sistema educativo. Los animales tienen su época de celo y forma de comportamiento, pero el hombre hace caso omiso de estos. ¿Qué ha pasado con el conocimiento acumulado por nuestros santos y sabios? ¿Qué le ha sucedido a la sabiduría atesorada en nuestras escrituras? ¿Qué ha sido de los nobles ejemplos de los grandes hombres y mujeres de las epopeyas? Como son ignorados, la vida se ha vuelto vacía, árida y miserable.
Restáurenlos en la estima de la gente y sigan sus enseñanzas. La vida se volverá nuevamente útil y llena de propósito. Hoy en día hay bandos contrarios por todas partes en el hogar, entre esposo y esposa, en la escuela, entre maestro y alumno, en la sociedad, entre grupo y grupo. En verdad, esto es decadencia. La paz y armonía entre los miembros de la familia son los fundamentos de la paz en la nación. El individuo debe estar en paz consigo mismo. Al igual que el esfuerzo coordinado de todos los órganos del cuerpo es esencial para una vida saludable, la falta de coordinación entre pueblo y pueblo está ausente. Igualmente entre Estado y Estado, entre nación y nación. Pero si tan solo abren su ojo interno, verán la verdad de que solo hay una nación, la nación llamada humanidad. Solo hay una religión, la religión del amor. Siéntanse felices de que esta sea su madre patria. El amor por el país natal es la base sobre la cual puede construirse el amor por la comunidad mundial. El amor se expande, no se constriñe. Amen a su lengua materna, entonces descubrirán que todos los idiomas son tan dulces como el suyo, porque un idioma es tan dulce como lenguas de quienes lo hablan. Quiero que reconozcan que el cuerpo humano les ha sido dado para utilizarlo en el bien del país donde primero vieron la luz y recibieron amor, y para el bien de la cultura que su país ha atesorado por siglos para que puedan crecer bajo su sombra. Si desatienden las raíces, ¿cómo podrán cosechar los frutos? Piensen, ¿qué es lo que nos da resguardo y seguridad en este enorme edificio? Nos fijamos solo en las cosas superficiales como los asientos, los cojines, los balcones, el sistema de sonido. Pero los cimientos escondidos bajo tierra nos pasan inadvertidos. De igual manera, la cultura nuestra es el cimiento de nuestra prosperidad, paz y progreso. El mundo entero es un solo árbol. Los distintos países son sus ramas. Su raíz es Dios. Los seres humanos son las flores. La alegría es la fruta. Y la bienaventuranza de la realización del ser es el dulce jugo. ¿Cómo entonces puede alguien justificar su ira en contra de otro hombre o sentir envidia de otro? Todos son alimentados por la misma savia. Todos reciben el mismo sol. Todos son divinos. La divinidad no es algo separado y ajeno que ha de ganarse con fatiga. Es inherente a todo hombre, mujer y niño. Mediante algunas sencillas prácticas y un poco de esfuerzo, pueden aprovechar los manantiales de divinidad en sus corazones. Algunas personas quieren saber si la disciplina espiritual debe contemplar al estudio y la indagación. ¿No es suficiente leer los textos necesarios y realizar los ejercicios prescritos? Preguntan. Es como si dijeran, ya hemos colocado cables para traer electricidad a todas las áreas. ¿No basta con eso? ¿Para qué las lámparas y los ventiladores? La disciplina es el foco, el apagador, el ventilador, la indagación interna. Es como las inyecciones de insulina para el paciente diabético. El control de los hábitos alimenticios es la disciplina espiritual. Ambos, indagación y disciplina, son necesarios para descubrir la divinidad latente en ustedes y para manifestarla. Esto implica que deben ustedes dedicar tiempo todos los días, regularmente, para el estudio y la disciplina espiritual. Ahora desperdician el tiempo hasta bien entrada la noche en clubes, en compañías frívolas. Si una parte de ese tiempo la pasan con Dios, les puede conferir valiosos resultados. Esta tierra
les ha dado una cultura que está atrayendo a gente confundida de todas partes. Estén agradecidos, estudien la cultura, practiquen las disciplinas que establece, sirvan al pobre, al desamparado, a aquellos que se ganan la vida con un trabajo arduo. Este ha sido el mensaje. Eviten las callejuelas que Sai Baba dedicó a los estudiantes. Si he entregado todo a Dios, ¿por qué soy objeto de tantas pruebas y tribulaciones? Quien verdaderamente se haya entregado a Dios no hará esa pregunta. A pesar de que yo me he entregado, sigo sufriendo, demuestra que la entrega no es genuina, porque cuando se ha entregado todo, ¿dónde hay espacio para el yo? A continuación, un testimonio. Bueno, hoy hace 8 tuvimos la entrevista con la señora Roxana Guadamuz y la señorita Juliana Pulgar. Hoy nuevamente están con nosotros acá. Bueno, se estarán preguntando que ellas dijeron que el próximo martes se iban para la India. Son los milagros de la tecnología. Aquí no entra Sai Baba. Es el milagro de la tecnología. Estamos aprovechando para una nueva conversación con ambas, que había quedado muy, muy interesante. Roxana, retomando el tema. Ahora sí, cuénteme, usted dijo que Sai Baba se le había presentado con una carta de presentación que era un milagro. Cuéntenos un poco, si no le importa. Sí, por supuesto, José. En 1997, que fue cuando conocí a Sai Baba, leí de él escogiendo un artículo de un periódico y de pronto estaba yo en mi trabajo repasando ese periódico viejo y veo una foto que me llamó la atención porque hablaba sobre un maestro hindú que había resucitado a un estadounidense después de 3 días de muerte. A Walter Coburn. Exacto. Claro, que fue resucitado en una Navidad del año 71. Exacto. Usted nos había contado hoy hace 8 días que para ese entonces usted pertenecía a grupos católicos. Bueno, sigue perteneciendo, pero sí. Era muy activa en eso. Sí, y en esa época ya tenía 3 años de estar casada y mi esposo y yo intentábamos tener bebé. Bueno, como te decía, ver esa imagen me impactó y saber de alguien que estaba resucitando a personas, ¿verdad? Me llamó la atención por la similitud con Jesús en ese aspecto milagroso. Bueno, eso pasó al principio de 1997. Nosotros realmente queríamos tener hijos. Yo ya sabía por diferentes diagnósticos de ginecólogos que me estaba haciendo muy difícil porque tenía un fibroma en el útero y que eso estaba imposibilitando concebir. Entonces, como ya nosotros estábamos un poco abriéndonos a medicina alternativa, visité un médico alternativo y lo que más me impactó fue que cuando entré a su consultorio había un gran retrato de este mismo maestro hindú que había visto hace como 3 meses. Entonces me llamó la atención. Este médico alternativo me comentó sobre quién era, dónde vivía y un poco más de detalles de él. Y yo realmente me maravilló la presencia de él. Bueno, él procedió a hacerme un diagnóstico, a tratarme y todo, y me citó para una nueva cita. Yo salí de ahí con mi esposo que me esperaba. Entramos al carro y yo veníamos ya de regreso a casa cuando de pronto yo empecé a percibir un olor a mi lado derecho, un olor fuerte y maravilloso. Era un aroma indescriptible, algo que después llegué a identificar como que tal vez jazmín o algo así, pero era un aroma indescriptible que estaba a un lado derecho. Yo traté de mover la cara hacia otros lugares del carro, y no, él estaba concentrado ahí. Yo empecé a decirle a mi esposo que estaba percibiendo algo extraño. De pronto ese olor me impregnó. Ya entonces mis manos, todo el resto, hasta mis pies olían. Fue algo increíble porque yo empecé a llorar. Fue como
como que me embargó un sentimiento profundo de que algo maravilloso estaba ocurriendo. Empecé a llorar, mi esposo no sabía qué estaba pasando, se detuvo, ¿verdad?, para tratar de consolarme, pero yo lloraba, pero era también como liberador, que yo sentía una liberación, ¿verdad?, a través de eso. Eso fue en abril. 9 meses después estaba naciendo Joshua. Entonces, para mí fue increíble porque después de él incluso no hemos podido tener hijos, he tenido 3 pérdidas. Entonces fue como esa persona, la forma de entrar en mi vida como un milagro, definitivamente, como él dijo, una carta de presentación, porque después, conforme fui leyendo en su discurso, me di dando cuenta que otros devotos habían tenido sus primeras experiencias a través de ese olor también inconfundible de jazmín, y cómo definitivamente era él el que hizo el milagro. Sí, es una de sus características. Siempre que está su presencia hay un olor a jazmín que incluso usted no conocía. Yo comentaba acá en uno de nuestros programas que ciertamente los milagros de Sai Baba se producen, como muchos otros milagros, por fe. Pero he narrado, y se me asemeja mucho este caso suyo, Roxana, con 3 curaciones de cáncer que se dieron con un agua que yo traje de la India, del ashram de Sai Baba, que él había regalado a los devotos de Venezuela para curar el cáncer. Ya no tengo esa agua, lamentablemente, eso fue hace unos 3 o 4 años. 3 personas que coincidentemente, qué cosa más curiosa, llegaron en el mismo mes de julio del año, ¿qué le digo?, 2002 o 2003, creo que 2003. Yo les regalé esa agua porque las 3 personas me comentaron, uno que tenía un cáncer en la próstata, otro que tenía un cáncer en un pecho y otro que tenía un cáncer en un ovario, ya declarados por el laboratorio. Y yo, sin decirles nada, realmente sin decirles nada, tomé agua, les ofrecí agua. Uno me dijo, mira, esta agua me sabe un poco diferente. Cuando los fueron a operar, en algunos casos unos días antes, y en el caso, por ejemplo, de la señora que tenía cáncer en el ovario, incluso la llevaron a la sala de operaciones y le pusieron una bata para operarla, y los palparon, ya no tenían ese cáncer. Entonces, estos milagros que a veces ocurren con Sai Baba, no se puede negar que hay fe, pero casos como este, donde ni siquiera sabían, ni le pidieron a Sai Baba, ni le tenían fe en Sai Baba, digámoslo así, y que yo creo que quizás ni se dieron cuenta que habían tomado agua de Sai Baba, y este es un caso como el suyo. Sí, es más bien un ser espiritual tan fuerte el que llega a donde uno, no necesariamente es la fe. En el caso suyo, no era que usted le había rogado, no era que usted... Sí, como le digo, era mi segunda oportunidad de verlo a él en un retrato, ¿verdad?, de saber sobre él, y a la salida del consultorio fue que tuve esa experiencia, ¿verdad?, increíble, porque después de eso fue surgiendo y ya supimos de la asociación, participamos ese mismo año, en 1997, de una reunión, pero ya nos fuimos enterando más, por supuesto, comprendiendo que había sido él el que había actuado en nuestra vida. Y hoy tiene ese gran regalo de estar de Joshua, desde Joshua, y de estar en su presencia ya en la India. ¿Y su esposo? Bueno, ¿cuál fue la reacción de su esposo? ¿Cómo lo tomó? Porque uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual, y Sai Baba lo ha dicho, es el corazón tan duro, especialmente a los varones, ¿verdad? Un hombre, muchos hombres le dirían, no, loca, estás loca, esto no es, esto, déjate de cosas. ¿Cómo lo tomó? Fue increíble porque yo creo que con el transcurso del tiempo también él fue viendo que realmente se había dado un milagro, porque después, como te digo, 3 abortos que definitivamente era difícil la concepción en mi caso. Entonces él ha ido viendo que pasó, que fue un milagro de Swami. Para mí fue como más fácil entender la divinidad de él, asimilarla. Creo que mi esposo, como razona, reflexiona más, él le llevó su tiempo para también caer en la cuenta de que estábamos ante una presencia divina, un maestro espiritual, y aceptarlo como maestro. Para mí fue como más fácil, lo vi y supe que realmente había llegado al final de mi búsqueda cuando yo lo vi ahí en ese consultorio, como que algo cayó en mí. Y creo que Rafael también sí, ahora, por supuesto, ya después de como en el año 2000 ya nos hemos integrado más fuertemente, y los dos estamos realmente 100% convencidos de su divinidad. Eso, cuando nosotros hablamos de divinidad, lo asumimos como un ser espiritual tan fuerte que está lleno de Dios. Por supuesto, que la energía, claro, que la energía de Dios ha bajado en él de una manera tan particular, tan potente,
que él está pues realmente lleno de esa energía, y a eso es lo que en la India se le conoce como avatar, como una encarnación exactamente divina. Nosotros en Occidente creemos que ser Dios es andar con una capa como Superman haciendo cosas extrañas, y realmente lo que nosotros asumimos como avatar es la carga del amor divino, la carga del amor divino que produce cualquier milagro, ¿verdad, Juliana? Claro que sí. Y usted, cuéntenos cómo ha sido su camino en el conocimiento de Sai Baba. Usted nos había contado que a los 9 años había empezado a conocer sobre él por medio de Leticia Willy, podemos decirlo. Claro que sí. Pero para ser una niña, una chiquilla, ¿cómo fue? Y sola, porque en ese sentido, pues entiendo que su mamá no profesa pues el mismo interés de estudio espiritual. ¿Cómo fue que usted solita se fue involucrando? Bueno, claro que sí. Bueno, Leticia Willy, ella me mostró, ella tenía muchas fotos de Sai Baba en su casa, entonces, y también de Ganesha, otras deidades de la India. Y yo siempre me mostraba muy curiosa y como siempre preguntaba. Por cierto, Leticia es muy, muy devota también de la Virgen María. Sí, muy devota. Yo sí la reconozco por eso. Y claro, yo muy curiosa como niña, siempre preguntaba todo, y un día, ella me empezó a hablar de Sai Baba, me empezó a dar sus enseñanzas, y yo un día llegué y le dije a mi mamá, mami, ya no vuelvo a comer carne. Mi mamá, ¿cómo ya no vas a volver a comer carne? Bueno, gracias a Dios, después de ese día nunca más volví a comer carne. Y después fui creciendo en un camino espiritual que realmente he disfrutado mucho y me ha hecho muy feliz, y que realmente no termina aquí, sé que sigue. Y bueno, siempre yo siempre le pedía a Sai Baba, yo quiero ir a India, yo quiero conocerte. ¿Qué es para usted, Juliana, el sentido de no comer la carne? ¿Por qué cree usted que siendo tan niña usted tuvo esa apertura de conciencia? ¿Y por qué? Porque muchos oyentes dirán, bueno, ¿qué tiene con no comer carne? Yo como carne y me puedo ir al cielo. Claro que sí. Bueno, realmente, cuando yo era niña, yo lo veía como realmente como que era un animal, la vaca, ¿verdad? Que realmente era como una madre, que después de su madre, la que le sigue dando leche toda su vida es la vaca. Entonces yo decía, ¿cómo no va a matar a su propia madre? Y el hecho de que realmente el animal sufre, que realmente tiene conciencia y que realmente usted se está comiendo todo ese sufrimiento. Claro, yo como niña no tenía conciencia de eso en ese momento, pero realmente me dolió ver cómo los mataderos eran realmente como un infierno, eran realmente un lugar de sufrimiento, y que realmente usted podría llevar una vida vegetariana sin necesidad de la carne y una vida totalmente más feliz. Que no hay que matar, no hay que causar daño, no hay que hacer sufrir a un ser vivo solamente para sentarse en una mesa y decir, qué rico. Exactamente. Ese egoísmo que tenemos a veces los seres humanos de que a mí qué me importa que los maten, si nacieron para ser matados. Y realmente nosotros tenemos que ser... La no violencia no solamente es entre los seres humanos, la no violencia es con Dios, y Dios es naturaleza también. Entonces no tenemos que dañar la naturaleza, solamente para darnos el gusto de decir, qué rico. Exacto, solo por satisfacción del paladar, eso no debería ser correcto, ¿verdad? Aparte de que es un esfuerzo. ¿Cómo ha sido su preparación en esto de un viaje a la India? Quiero ilustrar a los oyentes en lo siguiente. Los que nos seguimos este camino espiritual de Satya Sai Baba no viajamos en turismo. Por ejemplo, nosotros cuando vamos al ashram no nos interesa después quedarnos en Europa o ir al Taj Mahal o ir a conocer ciudades. Para nosotros el centro, nuestro interés es el camino espiritual que uno puede llegar a tener en el ashram, en Prachanti Nilayam, que es la morada de la paz suprema, la casa de Sai Baba. Pero para eso no solamente se requiere una preparación de otro tipo, económica, material, dejar todo listo, sino que uno también tiene que tener una introspección. Si uno va a llegar a eso, es como, digamos, algunas veces los atletas, alguna vez le he contado yo, Juliana, que yo fui corredor, pues cuando uno va a tener una carrera a un mes o a 15 días, una maratón, uno se empieza a preparar 15 días antes, empieza a comer pastas, no come cosas que sean fuertes. Igual en un camino espiritual. ¿Cómo se han preparado ustedes para llegar a estar, ahora nos va a decir cuántos días Roxana, en un centro que es absolutamente espiritual, con una disciplina espiritual que yo lo asemejo a una escuela militar, pero en vez de militar, espiritual, porque desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la noche se vive todo una praxis de ejercicios espirituales?
Sí, como tú decías, José, ha sido una preparación desde que uno cree que decide que va a ir a Prashanti. Cuando uno ve es como que se va armando todo como un rompecabezas, van calzando las piezas, todo se va aligerando, ¿verdad? Conseguir la visa, cómo se compra el tiquete, a veces también algo de milagro ahí en la compra del tiquete, pero esa preparación interna que tú dices empieza a dar desde que uno ya ve que ya el viaje está saliendo, uno empieza a sentir como una necesidad de introspección, mantenerse más en meditación, reflexionar sobre el comportamiento que uno tiene, ¿verdad? El carácter, tratar de ir mejorando eso y adecuando. Es todo un trabajo interno porque uno quiere prepararse para llegar allá y aprovechar al máximo la experiencia. Como tú dices, es una experiencia espiritual muy fuerte, depende de uno también. Disfrutarla, aprovecharla el 100%. Entonces esto nos lleva como a más meditación, más introspección, revisión continua, diaria del carácter, del temperamento, los impulsos que siempre están, ¿verdad? Como seres humanos que somos. Es eso, esa revisión continua porque tú quieres como ir mejorando. Esto es importante porque en este camino que Sai Baba nos plantea, él dice, conócete a ti mismo, transfórmate a ti mismo. Entonces es como un compromiso con uno mismo, porque uno sabe que uno tiene que ir depurando todo eso. Y esto ha sido la preparación que creo que Julián y yo hemos tratado de hacer mientras llegamos a Prashanti, y sabemos que allá continúa y cuando regresemos también continúa. ¿Expectativas de ese viaje? Bueno, verlo a él, realmente los que vamos allá queremos tener contacto con él, tenerlo cerca, lo que llaman darshan, que es su presencia. Sabemos que es la vibración que él desprende de estar ahí, nos va a ayudar en nuestro camino espiritual. Entonces vamos con esa confianza y esa es mi expectativa, verlo, tenerlo cerca. Usted, Juliana, ¿cómo ha sido su preparación? Bueno, mi preparación ha sido más que todo como tener una mente pura, ¿verdad? Siempre estar como en meditación. Roxana y yo nos hemos como puesto así como de acuerdo en eso, como de siempre tener buenos pensamientos todos los días, una constante meditación, como decía el discurso que estábamos escuchando antes. No es solo alejarse de su familia, irse a sentar debajo de un árbol, no, sino que una meditación constante es estar en su trabajo, en su colegio. Es totalmente algo maravilloso. ¿Y también expectativas? Bueno, la única expectativa, en realidad expectativas no tengo, solo el único así como deseo es como verlo igual que Roxana, claro que sí. Bueno, para todos nosotros realmente es una alegría cuando compañeros, hermanos pueden ir a la India, es un esfuerzo enorme. Roxana dijo ahora algo que se podría ahondar muchísimo. Y disculpen los oyentes, nosotros estamos muy familiarizados con eso. Es que no es uno el que decide, es una invitación que uno siente que recibe. De ahí que, en mi caso particular, ustedes me conocen, algunos tengo el honor de que me leen en la columna Fondo en la Prensa Libre desde hace muchos años, 15 años que tengo de escribir en los análisis políticos y sociales, económicos y deportivos también. Pues espero que crean que soy una persona seria. Yo les voy a contar que, igual como la experiencia de Roxana y Juliana, en mi primer viaje, yo por un error, realmente por un error, salí de Costa Rica con $30 en el bolsillo. Había comprado el pasaje, había hecho las cosas de un padre de familia, pagado el colegio, muchas cosas, y no me di cuenta que por un error no me había quedado dinero. Salí, sin embargo, a la mano de Dios, confiando en que la invitación no era mía, sino era de Sai Baba. Llegué a Miami, me entrevisté con una persona, extrañamente, no quiero ahondar mucho, ahora esta persona es muy querida para mí, desde que somos como hermanos. Conversamos y de un momento a otro le solicité la ayuda económica de $2,000 para poder continuar mi viaje, porque por un error, ¿no? Por supuesto que no me conocía, era la primera vez que nos hablábamos. Y a la hora de conversar, como un autómata, este señor que es dueño de un hotel, ahora es socio mío, amigo mío, es un judío neoyorquino, como un autómata se levantó y me dijo: venga un momentito, me dice, vamos a mi oficina. Fuimos a su oficina, abrió su caja fuerte y sacó $2,000.
y me entregó $2,000, con lo cual yo pude continuar a la India, y por supuesto allá me vi con Elizabeth Gepper, de mucho cariño para todos nosotros, que era la presidenta alemana, era la presidenta de la asociación en Costa Rica. 6 meses después, este judío que yo había conocido yo por razones de mi trabajo profesional, vino a Costa Rica y me trajo una lista de gastos que él había tenido con relación al trabajo que nos había, y traía hasta $600 que había entregado. Yo me quedé pensando, yo dije, qué raro, ¿por qué no me habla de los $2,000 que me dio? Y le dije, Paul, le digo yo, no estás hablando nada de los $2,000 que me entregaste. Después de que yo me quedé pensándolo, porque dije, ahora si se lo digo me los va a cobrar, pero yo dije, tengo que ser honesto. Y Paul me volvió a ver y me dice, ¿cuáles $2,000? Digo, los que me entregaste tal noche. Y ya le conté que me dijo que fuimos a la Caja Fuerte. Y lo primero que me dijo, él es dueño de uno de los hoteles grandes en Miami, y me dijo, no, José, tendrías que estar loco vos. Yo no tengo una pulpería, yo lo que tengo es un hotel. Ni aunque fuera mi hotel, yo voy a ir a una Caja Fuerte, sacar en dinero efectivo y te lo voy a entregar a vos. Si yo tuviera que entregarte el dinero, iríamos al contador del hotel, quedaría escrito eso, yo ni siquiera me acuerdo. 6 meses después. Increíble. De manera que son cosas que siempre lo tomé como un regalo. Por supuesto él me dijo, no, yo no te he dado nada, yo no me acuerdo. 6 meses después, un hombre de negocios, un hombre lúcido. Yo cuento esa experiencia con mucho entusiasmo, porque efectivamente cuando hay una invitación así, no es uno realmente el que mueve los hilos. Exacto, José, definitivamente. Bueno, nos van a hacer mucha falta para Navidad, Roxana, Juliana, pero las vamos a tener en enero, y por supuesto ya el compromiso que ustedes están asumiendo aquí, que nos van a venir a contar sus experiencias en Prashanti Nilaya. Por supuesto que las compartiremos con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, José. Va a ser un placer, Juliana. Igualmente, muchas gracias, un placer haber estado aquí. Feliz Navidad. Feliz Navidad, igual. Vamos al próximo segmento. Gracias. Eso que ustedes llaman milagros son únicamente mi tarjeta de presentación, pero no son más que parte de mi naturaleza. No tienen mucha importancia para mí. No los hago por ganar dinero ni fama como los magos. Si no los hiciera, ustedes me considerarían uno más que habla. Hoy les doy lo que me piden para que mañana ustedes me pidan lo que en realidad vengo a darles: paz, conciencia, bienaventuranza. Presentamos Sai Baba y sus obras. Bueno, Rafael, bueno, María José, siempre el tiempo nos empieza a comer. Vamos a contar uno de los miles milagros que todos los sábados sacamos, enviado por nuestros hermanos y amigos de República Dominicana. Ellos cuentan que la joven Elizabeth sufrió una grave deficiencia renal, sus riñones se negaban a realizar sus funciones normalmente. Entonces se produjo una crisis severa, siendo hospitalizada y tratada sin ningún resultado positivo. Y los médicos llamaron a la madre de la joven y le dijeron: no hay nada más que podamos hacer por su hija. Le aconsejamos que si quiere salvarle la vida deberá trasladarla a un país más avanzado que el nuestro de manera urgente. Se le estaba pidiendo a esta madre un imposible por su estrechez económica y por la premura que meritaba el caso. Sin embargo, la madre conocía a Sai Baba y tenía en su casa un sobrecito de vibuti, que es la ceniza sagrada que, por cierto, he traído para regalarle a mi querido amigo Uriel Dávila. Ella, como último recurso, le habló a su hija y le dijo: Eli, no hay más nada que podamos hacer, pero yo tengo mucha fe en Sai Baba, déjame ponerte este vibuti en el cuerpo y vamos a orarle a él por ayuda. La hija aceptó y le masajeó por todo el cuerpo el contenido del sobrecito de vibuti o ceniza, que es traído de la India, del ashram de Sai Baba. Le puso una pequeña foto de Sai Baba cerca y le dijo: pídele ayuda a este maestro. Ella así lo hizo y unos minutos después comenzó a sudar tan profusamente que un familiar que entró a la habitación le preguntó: ¿te bañaste? Un par de horas después, la joven llamó a su mamá y le dijo muy contenta: mamá, yo creo que Sai Baba me curó, me siento muy bien. Su cuerpo lucía totalmente normal. El líquido retenido había sido drenado milagrosamente a través del sudor. Hasta hoy,
Hace más de una década ella sigue teniendo una salud estable. Los médicos le habían dicho que ella no iba a poder tener hijos como consecuencia del quebranto, y hoy está felizmente casada y tiene un par de varoncitos totalmente normales y sanos. En los momentos en que esto ocurría, Elizabeth estaba realizando estudios a nivel universitario. Escuchen esto. Ella, hablando con un amigo, le dijo: estoy muy contenta porque Sai Baba me ha devuelto la salud. Solo siento que voy a perder el semestre que estaba cursando en la universidad, pues durante el tiempo que estuve enferma era el periodo de exámenes finales y tuve que faltar. Pero su asombro fue mayor cuando un compañero de estudios la visitó días después y la felicitó por haber aprobado el semestre con muy buenas notas, y le agregó: todos en el aula estábamos admirados por la seguridad y firmeza que demostraste durante los exámenes. Ella confesó, mientras daba públicamente su testimonio, que nunca salió de su casa durante ese tiempo. Su caso fue tan contundente que su padre, un dirigente de un partido comunista no creyente, fue quien le dijo: mira, hija, tú tienes que ir donde esta gente, la organización Satya Sai Baba, y dar el testimonio de tu curación. Sairam. Pasamos al próximo segmento. ¿Qué son las asociaciones y centros Satya Sai en los países? Una inspiración para la humanidad y un camino de transformación a través de la práctica de valores humanos. Presentamos noticias de las asociaciones Satya Sai de Latinoamérica. Bueno, hoy vamos a contar, como algunas veces lo hacemos, noticias viejas, porque el programa es nuevo. Vamos a leer esta proclama que hizo el alcalde de la ciudad de San Luis, Missouri, Estados Unidos, que dedicó el 11 de septiembre de cada año como un día a Sai Baba. Todos sabemos lo que significa para los Estados Unidos y para el mundo entero los 11 de septiembre. Dice así la proclama: en la ciudad de San Luis ha sido informada que Sri Satya Sai Baba está celebrando su 80 aniversario, y por cuanto Satya Sai Baba es uno de los más reverenciados maestros espirituales del mundo de hoy en día, cuya vida y mensaje han inspirado a millones de personas por todo el mundo a ir hacia Dios y a llevar una vida más enfocada y moral. Y por cuanto Satya Sai Baba nació como Satya Narayana Raju en Puttaparthi, una remota aldea en el estado de Andhra Pradesh, en el sur de la India, y que a la edad de 14 años se proclamó su misión, la de lograr la regeneración espiritual de la humanidad mediante la demostración y enseñanza de los más altos principios, de la verdad, la conducta correcta, la paz, el amor y la no violencia. Y por cuanto, mediante la obra de su vida, Satya Sai Baba ha establecido un sistema educativo que incluye escuelas primarias y secundarias y una universidad acreditada que ofrecen pregrados, posgrados y hasta doctorados sin costo para los estudiantes, y que ha establecido 4 hospitales, 2 de los cuales proveen cuidado terciario avanzado, así como la organización Sri Satya Sai. Y por cuanto la ciudad de San Luis, Missouri, se complace y se honra en reconocer a Sri Sai Baba por toda su obra humanitaria y le extiende sus mejores deseos de buena salud, paz y felicidad en la continuación de su viaje por el camino de la vida. Por lo tanto, yo, Francis C. Slay, alcalde de la ciudad de San Luis, Missouri, por medio de la presente proclamo el 11 de septiembre del 2005, Día de Sri Satya Sai Baba. Estamos a segundos. Rafael, tendremos una entrevista con usted para la semana entrante. Muchísimas gracias por su presencia y una despedida. Un placer compartir esta tarde en familia con todos los oyentes. María José, muchísimas gracias por su presencia. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Muy bien. Nos estaremos oyendo el próximo sábado. Empieza el día con amor. Pasa el día con amor. Termina el día con amor. Ese es el camino a Dios.